Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer entrega de un Radiology, cuyo título habla acerca de la enfermedad de la pequeña vía, enfermedad pulmonar y bronquiectasias evaluadas o derivadas en tomografía computada. Este paper es tomado de una investigación original, que es una iniciativa a nivel mundial acerca del COP-GENE, que es obviamente la iniciativa mundial para el estudio de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lleva ya aproximadamente, ya lleva varios años. Es un estudio multicéntrico internacional en el que se ha tomado pacientes fumadores de más de 10 paquetes año entre los 18 y 65 años. Entonces, de todo ese universo de pacientes que pertenecen a este estudio, se ha hecho una pequeña cohorte relacionada con tratar de cotejar en los pacientes con EPOC que tienen o no bronquiectasias, tratar de definir la asociación, además de la patología de la pequeña vía o la enfermedad de las vías pequeñas, con el ánimo de evaluar o de determinar en un periodo de tiempo determinado la presencia de exacerbaciones. Para entrar en materia, digamos que haciendo un rápido resumen de qué se trata lo que vamos a hablar, la exposición crónica que presenta la vía respiratoria al humo del cigarrillo va provocando una remodelación en la luz del bronquio. Entonces se produce hiperplasia de las células epiteliales, hay hipertrofia del músculo liso, hay metaplasia de la mucosa, y obviamente toda esa mucosidad que se va produciendo al interior o en la luz del del bronquio, obviamente va a disminuir significativamente el flujo de aire. En ese sentido, hay una clasificación o las características de las bronquiectasias relacionadas o asociadas en los pacientes con EPOC. Entonces, están las bronquiectasias cilíndricas, las varicosas y las quísticas, que lo que hacen es, obviamente, determinar el tiempo evolutivo de esta patología. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de la pequeña vía, si bien es cierto que podemos encontrar signos indirectos cuando se hacen los estudios de tomografía, el objetivo es tratar de emparejar, para este estudio, tratar de cotejar precisamente la presencia de las bronquiectasias y asociarlas con el paciente con EPOC que tiene presencia o no de enfisema pulmonar. Para tratar de entender este estudio un poco más a profundidad, dentro del universo de pacientes que se vienen estudiando en esta iniciativa mundial, se tomaron inicialmente 10.198 pacientes, de los cuales se fue depurando el estudio en la medida de que unos tenían realizadas tomografías, otros tenían pruebas de función pulmonar, unos tenían datos incompletos. Entonces, en ese sentido, se fue tomando finalmente para lo que se requería, es decir, pacientes con EPOC, antecedente de fumador, presencia de enfisema pulmonar y hallazgos de bronquiectasias en las tomografías realizadas en los últimos 6 meses. Finalmente quedaron dos grupos, un grupo que era de 387 pacientes que presentaban bronquiectasias y un grupo de 350 pacientes que tenían única y exclusivamente como diagnóstico la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay un elemento que hay que tener en cuenta. Esta imagen es más relacionada con los mapas de representación a nivel pulmonar. Estos mapas, lo que nos pretenden a nosotros mostrar, hay que tener en cuenta que estos mapas de representación pulmonar, lo que pretenden mostrar, es decir, la manera como se adquieren es en fase inspiratoria y expiratoria, y se emparejan cuáles son las diferencias en cuanto a las densidades tomográficas del pulmón, y se trata de, en este caso, en la imagen central, evaluar un paciente que está todo, se pinta todo de verde porque es un paciente que de alguna manera está sano. El paciente que tiene
en el caso del extremo derecho, este paciente representado en rojo, lo que tiene en evidencia o que se trata de mostrar en la imagen es la presencia del enfisema pulmonar. Y en amarillo se ve toda la enfermedad de la pequeña vía. Entonces, digamos, lo que se trata es hacer la diferenciación con estos mapas de representación. En la imagen de la izquierda, en la imagen C, se evidencia en rojo todo el enfisema pulmonar, que aquí lo vemos representado, aquí lo vemos dibujado, la poca cantidad de parénquima pulmonar que se encuentra sano, y en amarillo toda la enfermedad de la pequeña vía. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro de la fisiopatología del EPOC siempre se ha planteado por qué algunos pacientes fumadores pesados desarrollan EPOC, hay otros que no, y en ese mismo sentido hay que ir evaluando dentro de la fisiología que se afecta la pequeña vía y luego va provocando los cambios displásicos a nivel de la mucosa bronquial, ver esa asociación en cuanto a las patologías. Para ver los resultados de esta cohorte que se hizo dentro de esta iniciativa mundial, hay unos hallazgos que vamos a hablar rápidamente en las siguientes tablas. En esta tabla lo que se está representando es los pacientes que tenían presencia de bronquiectasias halladas en tomografía y algún nivel de patología de la pequeña vía. Entonces, esta era toda la muestra. Aquí tenemos los pacientes que tenían los mapas de representación pulmonar o los mapas de representación paramétrica baja, mapas de representación paramétrica alta. ¿Eso qué quiere decir? Los que tenían mapas de representación paramétrica baja eran, digamos, los que presentan acá en esta de color amarillo, que tenían poca representación. Este tiene alta representación de enfermedad de la pequeña vía. Eso hace referencia a estos dos elementos. Entonces, acá lo que se trató de evaluar es cuál era la asociación que había en esos mapas de representación multiparamétrica pulmonar, la asociación entre la afección de la espirometría y los pacientes que tenían presencia de bronquiectasias. Entonces, para una mejor explicación sería esta. Pacientes con baja, con un mapa de representación multiparamétrica baja, pero que eran normales, entonces aquí tenemos un valor elevado. Es decir, pacientes que tenían un valor elevado en el mapa de representación alto de la enfermedad de la pequeña vía, está representado en este valor. En ese mismo sentido, los que tenían un mapa de representación bajo asociado a enfermedad de la pequeña vía estaba tasado en 8.9%, con un valor significativo relativamente importante en relación a los que tenían un mapa de representación paramétrico alto. Es decir, la presencia de EPOC, bronquiectasias y enfermedad de la pequeña vía en los pacientes que tenían un mapa de representación paramétrica alta, obviamente nos iba a dar un valor alto, es decir, que hay una asociación entre esos tres elementos. Y en los que tenían un mapa de representación baja, iban a tener un valor mucho menor. Eso lo vamos, digamos, lo podemos entender un poco más adelante con los otros elementos que vamos a analizar. En esta tabla, lo que se estaba evaluando eran las características de los pacientes que tenían solamente EPOC, los pacientes que tenían EPOC y bronquiectasias, y los pacientes que tenían EPOC, aquí es, perdón, EPOC sin bronquiectasias, y aquí era EPOC con bronquiectasia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a buscar? Si los pacientes que no tenían bronquiectasias dentro del diagnóstico principal de EPOC tenían afección en la enfermedad de la pequeña vía. Entonces, acá tenemos dentro del mapa de representación, tenemos un valor bajo. Y en los pacientes que tenían EPOC, bronquiectasias y enfermedad de la pequeña vía, que la tenemos aquí representada, el porcentaje era mucho mayor. Entonces, digamos que eso era
el objetivo principal del estudio, tratar de evaluar si hay una asociación entre bronquiectasias, EPOC y enfermedad de la pequeña vía, que estadísticamente se representaba en este valor. ¿De qué manera se midió esa asociación? Evaluando si en los siguientes 6 meses los pacientes presentaban exacerbaciones o exacerbaciones severas del EPOC. ¿Qué quería decir la exacerbación? La presencia de tos, congestión, incremento de la mucosidad, en algunas ocasiones el incremento de moco, el uso de antibiótico-terapia ambulatoria. Esa era la definición de exacerbación. Y la exacerbación severa estaba relacionada a esos mismos elementos más una internación. Entonces ese otro elemento lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque los pacientes que tenían enfermedad de la pequeña vía en pacientes con EPOC que tenían bronquiectasias presentaron un mayor número de exacerbaciones. No explica en el artículo si esas exacerbaciones fueron a expensas de las internaciones o a expensas de manejo ambulatorio. Los demás valores que se están evaluando dentro del estudio eran obviamente las pruebas de espirometría para ver cuál era el comportamiento de esa asociación de esos 3 elementos. En este último cuadro, lo que se está evaluando son 2 grupos, los pacientes que presentaban exacerbación y exacerbación severa. Entonces, acá lo que se está evaluando es el riesgo relativo y el valor de P, el valor estadístico. Entonces, el riesgo relativo obviamente iba a ser mucho mayor en los pacientes que tenían bronquiectasias y concomitantemente tenían EPOC y enfermedad de la pequeña vía. Y ese valor se ve representado acá en 1.83. Lo que no fue significativamente estadístico era que la asociación entre bronquiectasias, enfermedad de la pequeña vía y EPOC, que había dado un valor de 1.7 por 1.6, fue similar a los pacientes que tenían bronquiectasias, pacientes que tenían enfermedad de la pequeña vía, EPOC sin bronquiectasias. Entonces, las exacerbaciones no se presentaron, es decir, se presentaron más o menos por igual, pero las exacerbaciones severas, es decir, las que indicaban, las que requerían internación, sí se presentó en una mayor medida. Este cuadro o este diagrama de barras lo que nos está mostrando es el de arriba es la enfermedad de la pequeña vía, aquí está representada la enfermedad de la pequeña vía, y acá abajo está representada los pacientes con la presencia de enfisema pulmonar. Entonces, hubo un valor importante en cuanto al riesgo relativo en los pacientes que tenían bronquiectasias con o sin EPOC, pero que tenían enfermedad de la pequeña vía, es decir, había incremento. En los pacientes que tenían solamente EPOC, así tuvieran enfermedad de la pequeña vía, no hubo un mayor incremento en cuanto a las exacerbaciones de la enfermedad. Lo que sí representó, o lo que dio por lo menos un valor más importante, era la presencia de enfermedad de pequeña vía, bronquiectasias y EPOC, que dio un valor de 1.89, que ya lo habíamos visto en la tabla anterior. Ya para resumir, acá tenemos el mapa de representación multiparamétrica del pulmón, en el que se hace de manera simple la presencia de las exacerbaciones en estos pacientes. Entonces, había un mayor valor de incremento en las exacerbaciones, tanto de manejo ambulatorio como internados, en los pacientes que presentaban enfermedad de la pequeña vía, tenían enfisema pulmonar y obviamente de base el EPOC. Entonces había un mayor número de exacerbaciones. Vemos que obviamente en los pacientes que tenían enfisema pulmonar, enfermedad de la pequeña vía, en el contexto de EPOC, la rata de exacerbaciones por año también iba a estar incrementada. Entonces, en conclusión, los fumadores o los pacientes con EPOC, fumadores pesados, que presentan bronquiectasias detectadas en la tomografía en el contexto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, van presentando
un daño estructural del parénquima pulmonar. Y ese daño estructural que se va presentando dentro del parénquima pulmonar en relación a la presencia del enfisema y en relación a la presencia de enfermedad de la pequeña vía, están asociados con un mayor número de exacerbaciones por año. Esa era la conclusión del estudio. Muchas gracias.